mediante varias rondas de preguntas, por supuesto, cada uno respondiendo desde la perspectiva, el rol que desempeñan, la experiencia que han tenido en su trayectoria profesional. Quiero iniciar con usted, doctora Jessica McMaster. Essentia es una empresa líder en estos temas y es un honor para nosotros estar en la tarde de hoy acompañándolos en este proceso. Desde o cómo la visión del valor compartido ha impactado y, por qué no decir, transformado la esencia del sector productivo y empresarial. ¿Qué nos podrías decir, aportar desde ese rol como líder que tienes en excelencia corporativa en Essentia? Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Primero que todo, y gracias al doctor Adolfo Menzel por esta invitación tan interesante y poder compartir con estos panelistas de primera línea sobre un tema tan apasionante. O sea, yo creo que el tema del valor compartido, y no es por ser la mona con Diego, el tema del valor compartido se convierte en una pasión, y para que sea verdaderamente transformadora, pues debe vivirse desde la pasión también. Bueno, en Essentia hemos tenido como la fortuna de anticiparnos al momento, ¿no? Yo creo que nos pasó de una manera como muy orgánica, muy natural, y de pronto nos encontramos metidos en un movimiento que se llamaba Generación de Valor Compartido, y dijimos, así se llama lo que hacemos. Que realmente, y ese es un ejercicio de pronto al que yo invito a las personas que están vinculadas con las organizaciones hoy en día, a que hagan el ejercicio de mirar de lo que hacen, qué es de lo que hacen el valor compartido, porque de pronto el concepto no se entiende lo suficientemente bien y uno hace muchas cosas de valor compartido de las que no es consciente. Yo, aunque soy una persona muy positiva y optimista, no lo sería tanto con la idea de que las empresas se han transformado en torno al concepto de valor compartido. Yo creo que Diego lo sabe mejor que nadie, es un tema de pedalear todos los días, no solo desde la gestión que él hace y que la red hace, sino también los que hacemos parte de la red, de mostrar que el valor compartido es un propósito que transforma la sociedad, ¿no? El valor compartido no es simplemente ganemos juntos, porque a veces se simplifica a ese concepto, ¿cierto? Como no, aquí es que todo generar valor compartido requiere compromiso, requiere que las empresas hagan el insight de realmente por qué me generar contribución y transformación organizacional y social. Tiene que haber una razón, tiene que haber un propósito superior. De hecho, en Essentia, el propósito superior de Essentia es transformar y transformarnos por la sostenibilidad. Y es una empresa que fabrica polipropileno, ¿no? Uno diría el propósito superior es vender polipropileno. ¿No? Nosotros entendimos hace varios años el rol que teníamos como actores de la sociedad, entendimos lo que hoy en día las comunidades están reclamando, lo entendimos hace mucho tiempo. Nosotros entendimos que nos debíamos a nuestro entorno, nos debíamos a nuestra sociedad, a la comunidad, nos debíamos al planeta y a los recursos naturales, que teníamos la responsabilidad de cuidar y generar nuevos impactos positivos para este planeta y para la humanidad. Entonces vivimos, suena romántico, pero la verdad, se los digo de corazón, nosotros vivimos para la causa. Cada colaborador de nuestra compañía siente profundo compromiso por la causa. La causa es transformar y transformarnos por la sostenibilidad, y buscamos cómo a través de todo lo que hacemos estemos generando valor compartido, ¿sí? Cómo logramos desarrollar a nuestra cadena de valor, a nuestras comunidades, y cómo podemos trabajar junto con el gobierno, que me parece que es el gran, es una bola de cristal, es como un descubrimiento que estamos haciendo recientemente a raíz de los cambios que se han dado en el funcionamiento del Estado, pero es una cosa obvia, es mucho más que obvia. O sea, la realidad social se tiene que construir con el trabajo conjunto de los actores principales que la conforman, entre esos el gobierno, la academia, que me encanta esta invitación por eso, y obviamente pues las organizaciones. Muchas gracias, Jessica, por su respuesta. Y, por supuesto, en esa misma línea,
con Diego liderando la red de valor compartido. Sin duda, esta red surge de una iniciativa, precisamente lo que dice Jessica, de mejorar el relacionamiento entre la academia, el sector productivo y el gobierno. ¿Qué nos puedes contar en ese ejercicio que ya son más de 5 años que la red lleva de una buena práctica, en donde esa articulación, en esa búsqueda constante por la innovación sostenible, nos puedas compartir en el momento? Buenas tardes a todos, a nuestros youtubers, buenas tardes, y bueno, pues muy agradecido de estar aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, yo quisiera como connotar algo muy importante, y tú has dicho algo claro, que el concepto como tal suena a veces complejo, es esto que es valor compartido, responsabilidad social y filantropía, no es lo mismo. Definitivamente cuando uno empieza a perseguir en el día a día, hay acciones que le apuntan a la apropiación del concepto de valor compartido. En ese sentido, uno de los retos de esta red pues, siempre ha sido tener una mirada conjunta de la academia, del sector empresarial y de la comunidad. Esa triada creo que es fundamental. Y un poco reflexionando y cuando en diferentes escenarios uno quiere ejemplificar qué es el valor compartido y qué mejor práctica, pues la red en sí misma es un ejemplo donde diferentes visiones, es evidente que la academia tiene unas visiones muy marcadas pues por sus programas, por sus diferentes, digamos, formas de articularse. Igualmente las empresas, pues llegamos a un punto común y es cómo empezamos a generar acciones que tengan ese triple impacto. Un poco traigo aquí a ese concepto que hemos maciado en diferentes escenarios de esa triple hélice, desde la academia, el gobierno, la empresa, pero independientemente de esas tres miradas, generando unos impactos claves. Evidentemente el impacto económico pues, es fundamental, las compañías nacen para generar ese impacto, pero hay un impacto fundamental que es el social, y no desde la filantropía, sino es un impacto como desde la esencia de mi negocio yo empiezo a jalar, si me permiten esta palabra, a las comunidades y cómo ese crecimiento es conjunto. Un poco cuando uno revisa diferentes fuentes de libros, pues es una empresa es exitosa en la medida que su comunidad también es exitosa. Entonces creo que ese es un punto que pone un elemento clave de compromiso. Y ahora, pues evidentemente, la perspectiva de formación es fundamental. Y no una formación tradicional, no una formación, digamos, siempre bajo los mismos conceptos, sino ya es una formación que empiece a generar como esa práctica y como esa generación de nuevos modelos de negocio nos lleva a tener ese impacto. Entonces, en ese sentido, la red ha contado con la fortuna, lo digo no por estar en este escenario, de contar con visiones que creen en el concepto y que evidentemente somos conscientes que no es lo mismo llegar a la meta con mis acciones cuando lo hacemos de manera conjunta. Entonces creo que en esas victorias y en esos avances que ha tenido la red, pues es gracias a ese compromiso que tanto la academia como el sector empresarial nos han dado, y bueno, pues es el reto de seguir trabajando. Creo que eso nos lleva a un compromiso permanente y de generar acciones que nos lleven a que esto sí sea un tema no meramente académico ni un tema de moda, sino que el camino es ese. Evidentemente, no lo mencioné, pues el tema ambiental, lo hablábamos previo a este panel, pues es un compromiso que tenemos como esa mala cosa. Oiga, la empresa se tiene que poner pilas a ver cómo ayudan al medio ambiente. No, eso es un tema de la empresa, creo que es yo como individuo, como genero esas responsabilidades para hacer un buen ejercicio. Entonces, la experiencia que tenemos desde la red de valor común. Gracias, Diego. Y sin duda alguna, este espacio de la red es maravilloso, por lo cual esperamos que muchas más empresas e instituciones de educación superior se vinculen a este camino que iniciamos hace 6 años aproximadamente. En ese orden, la academia juega un papel importante precisamente para que se dé todo este proceso de apropiación de conceptos, de compartir buenas prácticas. Y desde Uninorte, profesor Camilo Mejía, que nos acompaña en la tarde de hoy, nos gustaría que nos pudieras compartir
Son diferentes escenarios donde has tenido oportunidad de liderar en representación de la Universidad del Norte, en iniciativas sociales, ambientales, la misma red de valor compartido en la que estamos adscritos, para seguir promoviendo estos espacios. Te pregunto, Camilo, ¿cómo crees que podemos apropiar aún más estos conceptos y mejor aún articularlos a nuestros planes de estudios en la universidad? Bueno, buenas tardes para todos aquí presentes y los que nos siguen por redes. Creo que Jessica y Diego han tocado un punto que uno pudiera decir que es un común denominador, y es que todavía hay mucha confusión. Hay mucha confusión en los términos, hay mucha confusión en los impactos, hay mucha confusión en lo que podemos hacer, en por qué hay que hacerlo, cómo nos vinculamos. Y por supuesto, si queremos llegar a las empresas, tenemos que iniciar en la formación, porque finalmente la formación es la que nos va a llevar a tener esos líderes que van a estar en las organizaciones y que van a tomar decisiones sobre el valor compartido o no, sobre decisiones de involucrar a las comunidades, cómo las vamos a involucrar, los impactos que vamos a tener en el medio ambiente. En ese sentido, lo primero que habría que decir es, bueno, tener claridad. Y hay muchos temas, uno pudiera decir que hay una gran sombrilla que pudiéramos llamar sostenibilidad, y de ahí se desprenden muchas cosas. No solo los términos, sino también las experiencias, también las perspectivas de las que podemos ver todos estos temas, incluyendo el valor compartido. Entonces, una primera cosa sería tener claridad sobre esos términos, luego hacerlo, digamos, inherente en el ser humano, en este profesional de información, que participe, que sea parte del ADN de la formación. Y eso incluye, por supuesto, que dependiendo de cada una de las áreas de conocimiento, se puedan tener asignaturas en el tema de valor compartido, responsabilidad social, etcétera, pero también hay que hacerlo transversal, de manera que de diferentes aristas o perspectivas podamos entender el tema. Ponerles un ejemplo. Yo estoy adscrito a la Escuela de Negocios. Yo desde los negocios, ¿cómo lo veo desde el área financiera? ¿Cómo lo veo desde el área de mercadeo? ¿Cómo lo veo desde el área de operaciones? ¿Cómo lo veo también desde el management? Pero también específicamente cómo lo puedo ver desde el área de responsabilidad social. Y cada uno, pues por supuesto que va a tener diferentes aportes. Ahora, también es importante conectarnos. Y precisamente esto que estamos haciendo aquí es parte de esa conexión. Participar en redes, la red de valor compartido, participar en las redes de las iniciativas internacionales, como puede ser Pacto Global de Naciones Unidas, como pueden ser, digamos, la comunidad de los sistemas de reporte, digamos que el más utilizado, el que conocemos mucho, es el GRI, y otras muy especializadas. En el caso de la universidad existe el Prime, que es una red específica para la academia, donde precisamente se busca es transversalizar todo este conocimiento alrededor de lo que es valor compartido y todas estas experiencias que podamos hacer. Y una vez que tengamos eso, subirlo a los diferentes niveles, no solo a nivel profesional, sino también a nivel de posgrados, incluso en la educación continuada, que también es importante, que permite que estemos actualizados en todos estos temas de valor compartido. Muchas gracias, Camilo, y sin duda corroboras lo que ya hemos venido conversando en la tarde de hoy, es el papel fundamental que jugamos desde la academia para fortalecer los ecosistemas en los territorios y así pues propiciar más todo este camino del valor compartido. Aprovecho para invitar a las personas que nos están acompañando a través del canal de YouTube que en el chat nos coloquen las preguntas que puedan tener para nuestros panelistas, ya que al final de la sesión vamos a tener un espacio para responderles. La siguiente pregunta es igual para los tres, por supuesto, desde sus perspectivas y roles que desempeñan. ¿Consideran que las empresas deben ser más aliados, las empresas u organizaciones deben ser más aliados en la solución de los problemas sociales, ambientales, desde sus respectivas estrategias y como soporte al gobierno? Sin duda alguna. Yo creo que eso tiene que pasar y tiene que pasar muy rápido, ¿no? Yo creo que es una decisión que no da espera, porque a nivel mundial se está dando un fenómeno de visibilización de las problemáticas de la sociedad, en donde
las empresas hacemos parte, ¿no? Nosotros no somos un ente por allá en otro planeta y las comunidades, la sociedad, pues son allá. Nosotros somos parte de la sociedad y tenemos que hacernos activos en los espacios donde se toman las decisiones que afectan el planeta. Cuando se habla de sostenibilidad, y ahorita que estabas mencionando, Camilo, lo de la sostenibilidad como parte del pensum, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es aterrizar el concepto de sostenibilidad, porque muchas veces cuando tú estás hablando con la gente sobre la sostenibilidad, piensan que es un tema de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, eso que lo solucionen allá en Nueva York, ¿no? Que es que el calentamiento global, eso hay un montón de gente estudiando eso en Nueva York, ¿no? Y uno dice, pero tú, ¿qué haces en tu casa para dejar de calentar el planeta, ¿no? ¿Y qué estás haciendo en tu casa para separar bien los residuos? Esa pregunta la estamos haciendo nosotros en los colegios, que es que yo creo que el reto es mucho más, ir mucho más allá en la educación, digamos, a los niños de la primera infancia y enseñarles y abrirles el mundo de la sostenibilidad a los niños en la vida cotidiana y que ellos sean los que verdaderamente lo vivan y transformen a las familias en torno al tema. Entonces, realmente creo que cuando las empresas se asumen como protagonistas del problema, pues también se tienen que asumir como protagonistas de la solución. O sea, nosotros, por lo menos así lo vivimos en Esentia, lo vivimos en el Grupo Ecopetrol también, y realmente se están dando unas transformaciones de muy alto nivel y con muy alto impacto en la manera como operamos, ¿no? En la manera como nos comunicamos, como interactuamos con todos los mal llamados grupos de interés, que se tienen que inventar una palabra distinta de grupos de interés, porque para mí eso no refleja lo que son esas personas o lo que son esos grupos. Y claramente el gobierno también tiene que estar abierto a la conversación. Nosotros hemos contado con la fortuna de haber logrado colegaje con todos los gobiernos distritales de Cartagena en los últimos 10 años, que eso es mucho decir, porque son muchos gobiernos, ¿no? Estamos hablando de 12, 15 alcaldes, ¿no? Pero hemos logrado sentarnos con todos a construir ciudad. Y eso desde la certeza de que somos actores sociales, que tenemos una responsabilidad, pero que también tenemos derecho a pedir que pasen cosas y que también tenemos que crear conjuntamente la manera de construir una nueva sociedad, ¿no? Entonces, realmente pienso que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hablamos con todos los ministerios, hablamos con el gobierno nacional, con la vicepresidencia de la República, hablamos con el Congreso, hablamos con la alcaldía de Cartagena, hablamos con la alcaldía de Tocancipá, donde vamos a abrir una planta nueva. Hablamos con todos y llegamos y les decimos, bueno, señores, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Remendémonos y hagamos juntos, ¿no? Que ahí le estamos pegando pues al ODS 17, donde decimos, creemos alianzas y construyamos un mejor planeta. Entonces, sin duda hay que bajarse de la arrogancia, pienso yo, es la primera decisión que hay que tomar. El empresariado tiene que ser consciente de que somos iguales seres humanos que cualquiera. Que el que salió a hacer la protesta, el que está en el empleo informal. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la fortuna de tener un trabajo que nos ubicó en un lugar X, pero eso no nos hace mejores personas, ¿no? Nos hace seres humanos. Y cuando somos conscientes de esa humanidad, pues tenemos un lenguaje ya común con el cual comunicarnos, ¿no? Yo creo que ahí el reto es recordar el lenguaje común y construir nuevos imaginarios colectivos donde todos ganemos. Y creo que la empresa juega un papel fundamental ahí, de la mano con la academia y con el Estado, que nos ha dado muy buen resultado. Solo para cerrar, quería citar la experiencia que se está teniendo en Cartagena y Bolívar con el CUBE, que yo pienso que eso es una iniciativa muy poderosa. Y el CUBE, pues para las personas que no conocen lo que es la sigla, pues el Comité de Universidad, Empresa, Estado, donde se sientan líderes de esos tres sectores a construir nuevas realidades. Y creo que eso ha sido súper ganador. Espero que dé muy buenos resultados en el futuro. Gracias, sí, Diego. Bueno, muy bien. Yo considero que en esto hay la respuesta es sí, pero es un sí que tiene como unos niveles. Las empresas, independientemente de su sector o su nivel de desarrollo,
están trabajando siempre por ayudar o por generar unas mejores condiciones al ser humano. Entonces creo que a partir de ahí ese involucramiento es fundamental. Ahora bien, poco en lo que tú comentas, siempre a veces es como a lograr ese divorcio, de que no, es que una cosa es la visión empresarial, otra cosa es la visión académica, otra cosa es lo que piensa la comunidad, y ahí es donde estamos fallando. Porque creo que en esas intenciones comunes es que se tienen que generar esos diálogos y esa conexión para poder, digamos, conectar y generar, digamos, unas acciones conjuntas. Porque, insisto, la responsabilidad es conjunta. Y si uno quiere generar transformación, si quiere generar impacto, pues la empresa sola per se no puede hacerlo sola. La academia sola no lo puede hacer. Para no irme a las individualidades, pues se necesita el apoyo de todos. Entonces creo que en esa conexión es un trabajo que tenemos que seguir perdurando y esto no se puede perder. En algunos momentos se pretenden generar esos divorcios, pero creo que no. La idea es que esa visión conjunta genere la transformación y el beneficio para todas las partes. Un poco como para citar ejemplos, porque obviamente esta retórica es interesante, yo sí quisiera aprovechar este espacio como para revisar un poco cómo se pueden generar esos cambios que uno quiere para trabajar por algún aspecto que en mayor o menor medida, en la medida que se monten más personas, más empresas, más actores, se pueden generar impactos de gran escala. Nosotros desde la red y obviamente con la visión de la Cámara de Comercio de Bogotá y obviamente la visión que tienen las cámaras, el año pasado quisimos trabajar bajo un tema puntual de Bogotá. Es evidente que Bogotá está en un proceso de transformación y cuando la transformación es, llevémoslo al nivel básico, frentes de obra por todas partes. Pero ese desarrollo está generando alteraciones en el acceso a algunos servicios. Puntualmente, para el caso del ejemplo que yo quiero referenciar, estos frentes de obra afectan el acceder a un tema de salud, a visitas médicas o algún tratamiento, o en alguna situación que yo como paciente tengo que acceder a los servicios y una mirada conjunta con Secretaría de Movilidad, el clúster de salud de la Cámara de Comercio de Bogotá, la red y obviamente algunos actores de la academia, nos sentamos un día a revisar qué hacemos. O sea, cómo logramos un escenario, un ejercicio, una estrategia que ayude a mejorar la movilidad en un punto de la ciudad. Era muy ambicioso pensar, vamos a mejorar la movilidad para Bogotá, ¿no? Evidentemente es el camino. Lo que hicimos fue concentrar un plan piloto de una vía que es la autopista norte, desde la 94 hasta la 127, ahí por citar esta nomenclatura. ¿Pero por qué ahí? Porque ese punto en particular concentra clínicas, imágenes diagnósticas, droguerías, hoteles, gastronomía, pero el acceso a esta zona era muy difícil. Entonces lo que hicimos fue, peguémonos, y me perdonan la palabra del concepto de valor compartido, ya que tenemos a diferentes actores, generemos una estrategia que funcione. Y lo que hicimos fue, con un diagnóstico, empezar a mirar parqueaderos, cómo se accede a esa zona, en este caso para Bogotá, vía Transmilenio, en carro particular. Yo creo que eso pasa en todos lados. Pues cuando uno va a una cita, siempre uno va con el acompañante, y el acompañante muy querido se estaciona a la mitad de la vía, genera el trancón del mundo. Entonces empezamos a revisar como esos comportamientos y dijimos, bueno, evidentemente esto se convierte en un ejercicio de cultura, de comunicación, y trabajando con los actores llegamos a la marca del proyecto, que era una mejor vía para la vida. Una mejor vía para la vida, ¿a qué lo llevamos? A un compromiso de la empresa, y era generando al interior de sus clínicas, hospitales, un diagnóstico, y no es, en esto sí no le doy el crédito a la red, sino a la Secretaría de Movilidad, que tiene un tema que se llama los PIMS, que es un plan integral de movilidad sostenible. Y lo que busca esto es que cada organización haga un diagnóstico de cómo sus colaboradores, en este caso médicos, enfermeras, camilleros, personal, digamos, de logística, cómo llegan al lugar de trabajo.
en bicicleta, en moto, carro compartido, taxi, este tipo de cosas. Y ese diagnóstico lo que permitió fue generar acciones particulares para una clínica, para un centro de maneras diagnósticas, y se llegaban a modelos de rutas compartidas, porque no sé, llegar en bicicleta. Muchas compañías lo que han hecho es construir cicloparqueaderos como para ayudar en el acceso a los colaboradores y al paciente, pues obviamente una campaña de comunicación para decir, no, aquí use los servicios digitales para pedir citas, acceda a parqueaderos aledaños para que no congestione la vía. Entonces, a lo que voy con esto es que un tipo de proyecto de este sentido, pues ha requerido el involucramiento de todas las partes trabajando para un bien común. Entonces, creo que con esto dato un poco de cuál es el compromiso y cómo, evidentemente, la invitación es que tenemos que seguir trabajando conjuntamente para poder generar esos grandes cambios. Entonces, hoy es un plan piloto y lo que queremos es que más adelante pues, sea un modelo para muchos lugares y que funcione. Bueno, en mi caso yo te diría que la respuesta es sí y no. Depende de qué perspectiva lo estés mirando. Voy a tratar de responder desde la segunda parte de la pregunta. Las prácticas y las empresas no deberían involucrarse porque quieran ser ni un soporte ni un reemplazo del Estado. Eso es un resultado que se va a dar per se por las buenas prácticas de las organizaciones. Sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones que estén ubicadas en zonas apartadas, donde es el único gran empleador, donde es la única organización visible, que pasa mucho en el sector de ustedes, por ejemplo, o pasa mucho en el extractivo, el minero, en generación de energía, que son los únicos grandes empleadores de zonas muy apartadas. Las buenas prácticas de esas organizaciones, como resultado, va a originar que pareciera que estuviera reemplazando al Estado, pero no es la razón de ser. Son resultados que se van a dar. Ahora, ¿por qué? Sí, evidentemente las organizaciones, todo tipo de organizaciones tienen que involucrarse en estos temas, ya lo han comentado, no estamos solos, impactamos y somos impactados. Y nosotros hemos identificado muchas razones por las cuales las organizaciones empiezan a generar estas prácticas. Porque quiero acceder a un mercado, quiero entrar en un encadenamiento productivo, quiero llegar a un mercado internacional, porque yo estoy generando una fuente de ventaja competitiva a partir de esto. Por ejemplo, en el tema de innovación, Esentia es muy reconocido en el tema de innovación. Lo que estamos haciendo con recogiendo plástico, haciendo parques, por ejemplo, es un tema de incentivar también la innovación. Porque además yo también puedo administrar mis riesgos, identifico que hay unos riesgos operativos y si yo no tengo en cuenta esos riesgos, pues no me va a ir bien. Y porque además yo puedo también de una u otra manera tener unas eficiencias operativas a partir de todas estas prácticas. Entonces, en la medida en que yo tenga claro eso, por supuesto que voy a estar involucrado. Hay unas empresas o organizaciones que lo han identificado, que son visionarias, que ya han visto un poquito más allá y van en esa senda y por supuesto tienen mayores desarrollos que otras organizaciones. Pero esa es la gran senda. Es decir, tenemos que generar estas actividades para poder llegar a estos resultados. Y por supuesto que ahí vamos a tener que entender que hoy en día, por ejemplo, se está viendo todo desde lo que se llama una perspectiva multisolución, sobre todo si estamos pensando a futuro en la medición de impacto, que es otro tema importante. Ya estamos en la Agenda 2030 y 30 ya llegando en la recta final. Ya estamos, digamos, recogiendo un poco y tenemos que empezar a pensar en la medición de impactos. Y ahí es donde vemos, digamos, esa perspectiva multisolución. Y es, por ejemplo, el caso que dabas. Si yo incentivo el uso de la bicicleta, no solamente estoy solucionando un tema social, también estoy generando, digamos, desde el punto de vista de la movilidad, sino que también estoy generando un impacto económico porque yo puedo crear una red, por ejemplo, de técnicos de bicicletas en comunidades vulnerables, las estoy vinculando, y adicionalmente yo estoy teniendo unos impactos en el medio ambiente, menos emisiones. Y por supuesto también unos temas sociales en términos de salud, el impacto que va a tener en la salud porque estoy haciendo más ejercicio y estoy, digamos que respirando menos particulado. Entonces, cuando vemos esos ejercicios, nos damos cuenta que tenemos que empezar a desarrollar estas prácticas con esa visión y que eso como resultado nos va a dar, por supuesto, esas ventajas de parecernos a y tratar de resolver, pero no debería ser el objetivo, sino son resultados per se que se dan por las buenas prácticas. Perfecto, qué interesante es escucharlo a cada uno de ustedes
y solo voy a recoger 3 puntitos de lo que han dicho. No es reemplazar al Estado, como dice Camilo, sí y no. Jessica nos comenta bajarle un poco la arrogancia desde el empresariado y llegar a los territorios también. Diego, buscar esos espacios y esa sinergia, y creo que allí es donde está la clave, toda la co-creación, por supuesto, atravesada por la innovación y estar dispuestos a continuar en este camino del valor compartido. Sigo con otra pregunta, Jessica. Se dice, o de lo que hemos, por supuesto, aprendido y revisado, es que el valor compartido debe darle ventaja competitiva a la organización. Bajo esa perspectiva, ¿cómo Esentia lo ha incorporado en su estrategia corporativa? Bueno, sin duda es una consecuencia del valor compartido, pero cuando lo apropiamos no lo hicimos con esa intención. Y yo creo que eso marca una diferencia grande. O sea, realmente cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de valor compartido, lo hicimos como tan natural, atado a las acciones que estábamos implementando, precisamente lo que mencionabas, de hacernos cargo de los impactos de los materiales que nosotros producíamos. Nosotros pues producimos resinas plásticas, empezamos a entender muy tempranamente pues que se avecinaba una gran problemática a nivel mundial con el tema de los residuos, y dijimos, bueno, nosotros cómo nos hacemos responsables de ser parte de la solución. Y cuando empezamos a vivirlo, éramos muy solos, digamos, estábamos muy solos en el ecosistema empresarial. Realmente ese ha sido un reto que nosotros hemos tenido y con el que no nos hemos dejado amilanar, porque llega un momento en que tú dices, no lo vamos a lograr solos. O sea, nosotros pedaleando esto solos, hasta que dijimos, vamos a perseverar, y perseveramos y nos enfrentamos a las dificultades que sean necesarias hasta que el sistema cambie para que las cosas pasen. Y los sistemas han ido cambiando, digamos, el sistema, el ecosistema empresarial, pero también las normas, las leyes, el ABC de lo que está pasando a nivel mundial en términos de la gestión de los plásticos. Y a medida que se ha ido transformando como todo el entorno a favor de este tipo de iniciativas, pues cuando tú te vas, nos pasó hace poquito, por ejemplo, nos llamó un funcionario del gobierno nacional que habían entrado a Internet, a Google, a buscar empresas en Colombia que trabajaran en economía circular, y que más o menos salían 3 y salía Esentia de primera. Entonces, que querían hablar con nosotros y querían entender qué se estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí tú dices, yo tengo un diferenciador que me está dando competitividad, y realmente para nosotros ahora estamos recogiendo el beneficio de hacer las cosas bien. Es un poquito como lo que tú mencionabas. Realmente esas cosas tienen que pasar por hacer las cosas bien, y es lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Entonces, pues también creo que como las normas están cambiando, como existen los indicadores ESG, y entonces ahora te miden, ¿no? Y te castigan, entonces pues ahora por la vía del miedo, entonces me toca hacer las cosas bien, pues es una manera que igual le apunta a la sostenibilidad. Ojalá lo hicieran naturalmente, por motu propio y por compromiso y porque es lo correcto por hacer, pero si no se logra hacer así, pues entonces toca un poquito como a la machota, pero creo que funciona. Y hoy en día, pues, por lo menos nosotros nos sentimos muy orgullosos de que muchas veces nos confunden con una empresa de reciclaje. Y eso es un gran diferenciador de la estrategia de reputación y la estrategia de comunicaciones que finalmente nos ha llevado a desmarcarnos de un oficio satanizado y ser posicionados, identificados como una empresa que está contribuyendo a la transformación social y ambiental del planeta. Pero fíjate qué bonito conocer esta historia, Jessica, porque tú dices, estábamos solos, y yo te diría, simplemente estaban siendo pioneros, y hoy día están viendo los resultados y lo tienen como una ventaja competitiva. Así en un inicio, como nos compartes, no hizo parte de la intención de ustedes la estrategia de Esentia. Gracias por compartirnos esa historia en Esentia. Diego,
de lo que esperamos cuando se implementan estrategias de valor compartido es que generen beneficios sociales y medioambientales. Sé que en la red, al tener un alcance nacional, podrían haber varios ejemplos, ya de hecho nos has compartido uno, pero me gustaría tal vez que nos pudiéramos hablar de algún referente que eventualmente podamos proyectar, aterrizar en el Nodo Caribe, por ejemplo. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Insisto, hay un tema que esto no son coincidencias, sino diosidencias. En este conversatorio, y creo que no fue sino, fue el año 2021, interactuando con Jessica, para la red, digamos que fue referente tener a Cynthia trabajando en esta red, por lo que has mencionado, porque es un tema de un referente en economía circular, y son de esas cosas que quedan como sonando, y cómo hacemos para que realmente el tema del concepto de valor compartido y esa interacción academia-empresa, como lo hemos abordado hoy, sea algo, como yo, de fácil uso, de fácil entendimiento y que se pueda llevar a diferentes niveles. Y voy ahora, porque el año pasado, la red, digamos que dentro de su generación de contenidos y de diferentes, digamos, formatos, pues veníamos trabajando bajo la figura de un congreso estándar, donde teníamos referentes de la academia, referentes internacionales, grandes empresarios, que nos contaran un poco la dinámica, pero pues quisimos un poco, cuando conformamos el año pasado y donde la Universidad del Norte, en cabeza de Alexandra, nos sentamos a conformar un comité. ¿Qué queremos de un nuevo escenario para que los participantes entiendan y vivan de qué estamos hablando? Entonces, a lo que voy es que generamos una estrategia que en este momento tenemos esa convicción de que se aplique a nivel nacional, y fue invitar a las empresas a que nos presentaran unos retos, y unos retos obviamente en diferentes, podemos llamarlo ejes temáticos, en sostenibilidad, en inclusión, en diversidad, tema digital, pues lo que hemos denominado accesibilidad digital, y otros temas que uno dice, pero ¿qué tiene que ver la inclusión o la diversidad con el valor compartido? Pues tiene que ver todo, porque estamos abordando unas dimensiones. Entonces, a partir de ahí, y es un poco ya la invitación y la reflexión es, el año pasado nos lanzamos con ese gran reto de invitar a empresas que se identificaran con estos ejes temáticos y nos presentaban un reto. Para sorpresa nuestra, tuvimos una acogida muy grande. No quiero hacer aquí publicidad, pero sí nos respaldaron empresas muy grandes, un poco en esa inspiración, porque en esa conversación contigo hace unos meses, no lo voy a colocar en años, pues eso es lo que se busca. ¿Cómo ponemos a los estudiantes, y en esto no me refiero solo de pregrado, sino pre, post, a pensar en realidades que son, digamos, el dolor de cabeza del sector empresarial? Y evidentemente los estudiantes, yo diría que tuvieron un impacto muy positivo, decir, oiga, qué chévere pensar en estas realidades, y la idea era salir del esquema del día del Congreso, sino llevarlo a unas fases que hoy estamos en ese desarrollo. Digamos que la fase está el reto, está esa puesta en común de diferentes disciplinas, diferentes universidades, diferentes visiones, trabajar en una solución común, y esa solución era obviamente avalada por la academia, por la experticia empresarial, y hoy estamos en una fase de implementación, donde estos ganadores de ese campus están construyendo una estructura, yo diría, no tan acartonada de un business plan, sino un documento ejecutivo con cifras, con datos, con temas que la empresa pueda llevar a poner en práctica, y creo que esta ha sido una, diría, revolución, porque los estudiantes están, digamos, visibilizando que sí se puede trabajar conjuntamente, y creo que ese es como el mejor ejemplo de la invitación, para que podamos seguir, obviamente, contando con la participación de la empresa, porque obviamente el compromiso no es menor,
porque es y acompañar a estas personas y nos ha parecido una dinámica muy chévere, porque las diferentes gerencias de las compañías se han sentado con los estudiantes, han compartido información y han hecho un comité ejecutivo, por llamarlo así, para trabajar en la solución. Entonces creo que el camino es por ahí y esa es la invitación para que podamos integrar ahora en este nodo y obviamente con el aval de la Universidad del Norte, pues un esquema que nos lleve a esa apropiación pues de esa realidad y pues bajo el componente de valor compartido. Muchas gracias, Diego. Y fíjate, estamos tan conectados que las preguntas que recibimos a través de nuestro canal de YouTube, precisamente ya las estás respondiendo por anticipado, porque tenemos una pregunta en YouTube que nos hacen: ¿cómo están escuchando a los jóvenes desde la empresa en esa construcción de valor compartido? Y creo que el campus que tú acabas de decir responde perfectamente, porque precisamente el año pasado en la red propusimos este espacio para que desde los estudiantes de pregrado, los de posgrados, pudieran participar en esos retos que nos entregan desde las empresas para tener nuevos espacios y así fomentar la apropiación del valor compartido. Así que no sé si deseas complementar a esta pregunta, o yo creo que con lo que acabas de decir perfectamente le respondiste a nuestro acompañante en YouTube. Hay una última pregunta que por supuesto esperaría que la contestaran desde cada una de sus perspectivas, y es que en el concepto de valor compartido nos indican que las estrategias empresariales exitosas en el futuro van a incorporar una dimensión mayor del valor compartido. Algo así como decir, quieres tener éxito en tu estrategia corporativa, en tu estrategia empresarial, debe tener el valor compartido. ¿Qué piensan ustedes cómo desde la academia, desde el sector empresarial y por supuesto desde la red debemos hacer para lograrlo o tenemos que seguir haciendo para lograrlo? Bueno, realmente yo creo que ya se está dando, no es a futuro, es desde ya. Eso es parte, es la esencia de lo que es el valor compartido y se está dando desde ya. Hay muchas iniciativas. Yo creo que lo que hay que hacer es democratizar más el término. De por sí es democrático, pero hay que socializarlo más, que las comunidades accedan al conocimiento, que las organizaciones entiendan que esto no es etéreo ni que es de las Naciones Unidas, sino que es de ellos, que hay programas para los microempresarios. Uno de los problemas que tenemos con valor compartido es que las pequeñas empresas, las MIPYMES, creen que eso es de la gran empresa y que ellos ahí no tienen cabida, y es totalmente alejado de la verdad. De hecho, hay muchas iniciativas que hay que fortalecerlas orientadas al tema de las MIPYMES y cómo, por ejemplo, desde un desarrollo de proveedores podemos vincular todas las pequeñas organizaciones en las cadenas de aprovisionamiento para que también empiecen a manejar estos temas. ¿Cómo alineamos esas pequeñas empresas que normalmente, pues hoy en día se están utilizando mucho los sistemas de reporte y me alineo a través de la materialidad? Y esa es la forma como yo puedo traer también a muchas pequeñas organizaciones, que es el tejido empresarial más grande que tenemos, a estos temas. Hay muchas iniciativas, de hecho, desde el caso de la universidad es participando en redes, participando en estas iniciativas. Bueno, con la red vamos a construir todo un programa de formación. Tenemos programas de formación también con Pacto Global, que se llama específicamente Escuela de Sostenibilidad para Pymes, que está orientado a ellos y precisamente es traerlos a que también entiendan y cómo eso se puede convertir en una ventaja competitiva para ellos. Participar en otros tipos de actividades, vincular a las comunidades vulnerables. Hoy en día, afortunadamente, existe todo lo que son los negocios inclusivos y lo que es los modelos de negocio comercio justo que involucran a comunidades. Yo creo que es como acercarlo más, democratizar más, hacer más actividades, bajarlo a estas pequeñas empresas, bajarlo a las comunidades, que entiendan que ellos también hacen parte y que pueden hacer parte en estas iniciativas de asociatividad, donde pueden conformarse con la figura legal que ellos consideren, pero pueden conformarse en organizaciones que finalmente entren en los encadenamientos productivos y empiecen a prestarnos servicios, proveeduría o incluso en el eslabón siguiente, que sería ya como
canal de comercialización. Entonces, yo creo que es ahí donde hay que apuntarle, por supuesto, también desde todas las áreas de formación y todos los niveles de formación que hemos hablado ya. Yo creo que nosotros en ese camino es un reto. La palabra la tengo muy marcada, porque tenemos una responsabilidad en empezar a generar, digamos, una información veraz, una información confiable de lo que estamos haciendo y lo que hace el tejido empresarial nuestro. Porque un poco, si me devuelvo cuando entró el tema de valor compartido de Porter, pues obviamente estábamos acostumbrados a los ejemplos de las grandes multinacionales, si hablemos del caso Nike, el caso de no sé, Nestlé, bueno, compañías de mucha tradición. Y obviamente un poco acotado a lo que dice Camilo, pues el pequeño decía, no, pues que yo no me puedo comparar con una multinacional, pues eso necesita mucho dinero para empezar a meterme en cuentos de una producción más limpia o unos efectos, digamos, mucho más caseros. Y creo que ahí está la responsabilidad, y esa sí me la achaco directamente como red, es cómo comunicamos. Y creo que en eso hemos venido haciendo un ejercicio muy interesante. Y también traigo ejemplo, nos reunimos hace unos meses con tu gerente de economía circular, pues para contarle a diferentes audiencias qué es el tema de la economía circular, qué está haciendo Esentia, cómo se están generando, digamos, unos aspectos claves en ese impacto social ambiental. Y evidentemente en Colombia tenemos muchos referentes de compañías que están haciendo las cosas bien. Entonces tenemos ese primer compromiso, generar un contenido serio con temas, con experiencias nuestras, para que cualquier persona sepa cómo se hace el tema, y esa invitación como a bajar el nivel, ¿no? Que el valor compartido no sea un tema de altos presupuestos, de inversión en tecnología, y que esto únicamente es para unos pocos. Yo con un simple proceso que cambie en mi cadena de valor, independientemente del tamaño, puedo hacer un ejercicio positivo y estoy haciendo un impacto, digamos, dejémoslo en lo ambiental. O como tú lo planteas de desarrollo de proveedores, pues también cómo estoy ayudando a un proveedor pequeño para que vaya creciendo. Entonces creo que ese es un compromiso, el tema de comunicar, y las mismas empresas. Creo que muchas empresas también han sido un poco muy introvertidas, esa es la palabra, y que hacen muchas cosas y uno se entera, o sea, es hacia adentro, o sea, muy buena comunicación interna, pero hacia afuera no nos hemos enterado, oiga, qué chévere, cómo están impactando. Entonces creo que ahí viene un tema fundamental de comunicar adentro y afuera. Y me quedo con el término que hoy hemos desarrollado en esta conversación, el tema de co-creación y de conexión. Evidentemente no podemos trabajar solos, debemos seguirnos conectando, y afortunadamente esto se está volviendo, la vez pasada lo decía de manera jocosa, esto se ha vuelto como una secta, que nos estamos encontrando los mismos, hablando de lo mismo en diferentes escenarios y diferentes regiones. Pero pues creo que eso hace que el concepto y que lo que estamos haciendo sea coherente, porque lo que no podría pasar es que cada uno esté hablando en diferentes escenarios de cosas que no son. Entonces creo que eso lo estamos logrando, y esa conexión de tener esa coherencia del discurso es lo que va a ayudar a decir, esto sí ya tiene, digamos, es algo contagioso. Entonces, para mí serían como ese elemento de comunicación, co-creación, conexión, y bueno, pues seguir ahí martillando, porque es la única forma de generar estos cambios que queremos generar en todos los ámbitos. Ok, gracias, Diego. Jessica. Bueno, aparte de lo que han dicho, yo me quiero devolver al tema de fortalecimiento de proveedores, fortalecimiento de la cadena de valor. En Esentia nosotros, desde antes de la pandemia, pero durante la pandemia, desplegamos una estrategia de generación de alianzas que buscaba sumar compañías que pudieran poner sobre la mesa sus capacidades en pro de paliar lo que estaba pasando, y creamos 25 alianzas con empresas súper diversas. Solamente voy a citar una, por ejemplo, que fue la alianza que hicimos con Arturo Calle. Yo creo que todos nos acordamos que pasado un mes o 2 meses de la pandemia empezó a salir Arturo Calle diciendo voy a tener que despedir a todas las trabajadoras,
y nosotros empezamos a pensar, bueno, a ver qué, y se necesitan tapabocas, se necesita ropa médica, eso se fabrica con el polipropileno que nosotros producimos. ¿Cómo hacemos para que eso se convierta en tela, que esas señoras puedan transformar y convertirla en esos vestuarios y en esos accesorios que se necesitan para la pandemia? ¿Y cómo activamos distintos eslabones? Pues les cuento que fue un hit, y cuando nos dimos cuenta que eso estaba haciendo un hit, empezamos a hacer alianzas para hacer máscaras, para hacer ventiladores, para hacer, por otro lado, tapabocas, transporte de las cosas para impresión 3D. Hicimos 25 alianzas en temas súper diferentes, que además se disparó la innovación tremendamente, y hoy en día no podemos vivir sin las alianzas. O sea, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con alianzas. Entonces, fortalecimiento de la cadena de valor. Tenemos una causa que amamos de corazón, y es la causa del fortalecimiento de la cadena de valor de los recicladores. Y ahí nosotros tenemos un compromiso fundamental, porque los recicladores son el aliado principal para que nosotros podamos producir las resinas postconsumo que estamos produciendo ya. Ellos son los que capturan el material en las corrientes que están en este momento creadas, que son básicamente las empresas de aseo o la distribución que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas, que separamos, que estoy segura que todos los que están en YouTube y todos los que están aquí separan correctamente sus residuos, y hacerle llegar eso a los recicladores. Ellos son unos jugadores fundamentales en esa cadena de valor y están muy olvidados, y son personas muy informales que necesitan un apoyo muy grande para poder pasar a otro tipo de vida, a otra calidad de vida, y ahí tenemos una inspiración profunda en llevarlos a una mejor calidad y a un mejor reconocimiento dentro de la sociedad, para que sean considerados no recicladores o indigentes o los que trabajan con la basura, sino unas piezas fundamentales dentro del sistema de recolección y reciclaje del país. Entonces, ese, por ejemplo, es otra causa que nosotros tenemos, con la que estamos profundamente comprometidos con las comunidades, nosotros desarrollando comunidades, por ejemplo, contratando a personas de las comunidades aledañas, primero dándole preferencia para la asignación de oficios no calificados o calificados, digamos, de acuerdo con la mano de obra que esté disponible. Segundo, para, por ejemplo, elementos de consumo interno. Entonces, por ejemplo, la alimentación del personal de planta que tiene que alimentarse en la planta, pues tratamos de que sean proveedores del sector, por ejemplo, de pasacaballos, de arroz barato, de los barrios que están alrededor, para que verdaderamente se dé lo que hablábamos al principio, que una empresa no puede ser exitosa si su comunidad no es exitosa. Adicionalmente, pues también las empresas contratistas, también les damos prioridad a aquellos oficios y esas empresas que están cercanas, y tenemos unos programas sociales adicionales que uno diría son filantrópicos, pero al final no, y es, por ejemplo, el tema de las becas, ¿no? Nosotros tenemos un plan de becados muy grande, lo venimos trabajando con Palante, vamos Palante, que pues entiendo que la Universidad del Norte ha estado involucrada también en Vamos Palante. Ok, bueno, ahí hablamos. Pero creemos mucho en el valor que tienen las becas, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos la fortuna de tener becados trabajando con nosotros, a quienes les pagamos desde chiquitos prácticamente su educación. Ellos se fueron, estudiaron en el exterior, volvieron, y hoy en día trabajan con nosotros con todo el compromiso y toda la entrega. Yo podría hablarles de muchas cosas que estamos haciendo en Esentia, pero siempre estamos buscando que el concepto de valor compartido esté subyacente. Ahora, hay cosas que definitivamente tú no las puedes llevar el valor compartido, pero tienes que ayudar. O sea, por ejemplo, el tema de hambre cero, el tema de las cocinas comunitarias, o sea, hay cosas que tú tienes que decir, bueno, no, o sea, aquí hay un presupuesto para esto, ¿no? Y no estamos esperando ningún beneficio de nada. Y finalmente se da porque se da a nivel reputacional, porque se da a nivel de reconocimiento. Y una última estrategia que quiero mencionar que me gusta mucho es Titanes Caracol. Nosotros fuimos invitados por Titanes Caracol hace
5 años más o menos, para que participáramos por primera vez como sponsors de su dimensión de sostenibilidad, y venimos trabajando con ellos muy fuertemente en eso, y eso nos ha permitido visibilizar una cantidad de seres humanos que estaban por allá perdidos en la nada de la inmensidad de nuestro país y de los campos, y que nunca iban a llegar a tener ese reconocimiento. Pues esta iniciativa de Titanes Caracol ha sido hermosísima, porque como se basa en la votación de las personas, de los televidentes, pues obliga a que los televidentes investiguen sobre lo que los titanes están haciendo. Entonces se identifican nuevas opciones, nuevas oportunidades, donde se genera innovación abierta, que también los programas de innovación abierta de Sentia nos han llevado a extender mucho más el impacto, porque estamos trayendo también a las universidades para que nos ayuden con los retos, para que generemos startups, para que generemos, le pongamos plática a las ideas e impulsemos mucho más la velocidad que se necesita para que la innovación verdaderamente se